Avanzamos con nuestro contenido y agenda de hoy. Está aquí ya conectado en esta sala virtual el licenciado Emilio Castillo, analista socioeconómico y candidato a diputado por el circuito 92 en Veraguas. Licenciado, buena tarde, bienvenido a este espacio. Muchas gracias, Egna, por una nueva invitación para hablar sobre temas nacionales. Espero que hayas tenido un excelente día por el momento. Excelente. Licenciado, sí, es importante que conversemos y sobre todo la postura que tiene usted con relación a esos nuevos cambios que se están pretendiendo introducir a la ley de transparencia. Hay ya voces que se oponen a estos cambios y que precisamente pues están señalando una gran confusión en cuanto a su confusión. Quisiera pues preguntarle a usted si ha tenido la oportunidad de revisar esos cambios que se están proponiendo a este proyecto 1031 y en qué consisten lo mismo. Ilustre a la audiencia. Sí, claro, Radio Escuchas, creo que cuando surgen estos temas, que obviamente son de interés nacional, causa bastante suspicacia de la incertidumbre de qué va a pasar, de qué cambios específicos se están realizando. Y yo quiero arrancar antes mencionando que es un tema que me interesa mucho a mí, en particular a nivel personal, porque yo actualmente estoy liderizando la Comisión de Auditoría Social para el proyecto de construcción Escuela Miguel Alba en zona de Veraguas, un proyecto paralizado por 10 años, donde como Comisión de Auditoría Social nos ha tocado el engorroso trabajo de solicitar información, de fiscalizar tanto alcaldías, tanto ente central como Meduca y también empresa constructora del proyecto. Cuando se presentó la ley, las modificaciones, obviamente quedamos un poco perplejos, ya que consideramos, y muchas voces así lo dicen, que es un retraso total a la transparencia. Si bien es cierto, acabar con la corrupción es casi imposible o difícil, pero sí se puede reducir en gran medida a través de dos pilares importantes, que es la rendición de cuentas y la bendita transparencia de la que hoy estamos hablando. Sin embargo, la ley como estaba, la ley de transparencia como estaba, hablaba, por ejemplo, de las sanciones. Eh, si el funcionario incumplía la ley de transparencia en la gestión pública, eh, dentro de las sanciones estaba quitarle la mitad de su salario o la destitución. La modificación que ahora plantea el gobierno ejecutivo habla que la pena máxima es quitarle la mitad del salario. O sea, ya ni siquiera se habla de una destitución dentro de esta ley de transparencia. Otra modificación muy importante y es que quienes estaban cubiertos de esta ley, que no podrían brindar información o que podrían buscar otros mecanismos para cubrirse, eran solamente 10 entidades a nivel nacional. La nueva modificación que presentó el órgano ejecutivo habla de absolutamente todas las instituciones de carácter público pueden reservarse el derecho de brindar información. ¿Bajo qué concepto? Que es obviamente importante porque sabemos que la protección de datos personales tiene su mecanismo y hay que cuidar eso, pero han puesto la protección de datos incluso por encima de la transparencia en la gestión pública. Y aquí quiero ahondar con un ejemplo, Egna. Recordemos la vez que el diputado Gabriel Silva tuvo la oportunidad o presentó la solicitud de información al IFARU, en aquel entonces el director Meneses, donde respondía mediante nota de que si bien es cierto era una información de carácter público, la misma no podría ser presentada ya que irrumpía la protección de datos de la lista de becados, de la lista de auxilio económico. Bueno, ahora ese mecanismo, que si bien es cierto en aquel momento el director Meneses lo interpretó, esta vez con esta modificación se vuelve de carácter obligatorio a través de la nueva modificación en la ley de transparencia. Son estas modificaciones, entre algunas otras, que causan ese revuelo en la población, sin dejar de mencionar una muy importante, Egna y Radio Escuchas. Recordemos que cuando yo quiero solicitar una información, la institución tiene 30 días hábiles para brindarme esa información. Si no me dan esa información, yo puedo presentar un habeas data ante la Corte Suprema de Justicia. Bueno, con la nueva modificación que presentó este órgano ejecutivo de la mano del presidente Nito Cortizo, ya no existiría el habeas data, más que
sería la propia ANTAI la que tendría recaería el recurso de decirle a otra institución si podría brindarle la información o no, lo cual sesga la imparcialidad que debe existir entre las instituciones, porque sabemos que los funcionarios del ANTAI entran con cada gobierno. Entonces, ¿qué De, confianza? de, de hecho, licenciado Emilio, y disculpe que lo interrumpa, se habla de que este proyecto le da o le daría poderes, una serie de poderes al ANTAI. ¿De qué serie de poderes estaríamos hablando, amén del que usted menciona? Sí, más que todo le daría poderes, por así decirlo, judiciales, por el hecho de que si yo solicito una información a la Lotería Nacional de Beneficencia, por ejemplo, pero la Lotería Nacional de Beneficencia no quiere darme la información, yo antes podría recurrir a la Corte Suprema de Justicia, que en teoría es un ente independiente. No, ahora a través de este proyecto de ley yo tengo que recurrir al ANTAI, que en sí no es un ente independiente totalmente. Si bien es cierto, la ley 33 de la ley que crea la ANTAI en 2013, la ley 33 del 2013, dice que la ANTAI debería ser un ente autónomo de fiscalización y transparencia en la gestión pública. Sabemos que quienes están en los espacios de poder de esta institución al final son nombrados por el órgano ejecutivo. Así que serían ellos que tomarían la decisión a quién darle la información, a quién no, si hay intereses de por medio, si hay conflicto de interés de por medio, dándole poderes extrajudiciales, como decía un erudito, de que sería como un mini consejo de justicia, la ANTAI, en materia de transparencia pública. Hay posiciones que señalan que no es el momento político, licenciado Castillo, de avanzar con este proyecto de ley en aras de modificaciones a la ley de transparencia y más bien señalan que debería ser sometido a una pues evaluación de la sociedad civil. De Yo, hecho, hoy había una reunión en APEDE en donde se estaban haciendo esas discusiones y esas acotaciones al mismo. Pero, ¿qué dice el modelo de ley 2.0 de la OEA al respecto? eh, me, eh, quiero ahondar un poco más en la parte de APEDE, de la reunión que tuvo Elsa. Yo tuve la oportunidad de seguir ese Instagram Live de la información que mencionaba la licenciada Elsa Fernández, de que ellos se dieron cuenta de que la ciudadanía mostraba demasiado desconfianza en las instituciones públicas. Ellos, a través de sus encuestas, sabemos que el CIEPS, una encuesta reciente marcó que el 61.3% de la población tenía desconfianza en las autoridades, y que a raíz de esa desconfianza ellos empezaron a presentar mecanismos, según ellos, más transparentes para transmitirle esa confianza a la población. Sin embargo, ya alejados de la materia técnica, específicamente de artículos y de leyes que sabemos que de algún modo es un retroceso, la ley se presenta, como usted menciona, o como mencionan algunos sectores, de que no es el momento político, no es el momento político para los que queremos que la función sea transparente, pero sin duda alguna es el momento político para quienes buscan de alguna forma blindarse políticamente, porque sabemos que durante los últimos años se han presentado cantidad enorme de solicitud de información. Conocemos al abogado Ernesto Cedeño, Ricardo Lombana y Luis Pinedo. Mi persona también ha presentado solicitud de información, y otras muchos ciudadanos que han presentado solicitud de información, y que la Corte ha fallado a favor de esa solicitud de información, obligando al órgano ejecutivo o a las instituciones a tener que rendir informe a la ciudadanía. Y creo que, a sabienda de los diversos escándalos que han ocurrido en estos 4 años de gobierno, y sin duda en los años anteriores, este mecanismo nuevo que decide plantear este gobierno es blindarse. Es lo que nosotros consideramos, es lo que creemos, y que sin duda alguna sería un retroceso a nivel legal, inclusive moral, porque el presidente de la República en muchas ocasiones dice que están de frente contra la corrupción. El vicepresidente Gaby Carrizo habla de la transparencia que ha tenido este gobierno. Sin embargo, si ellos creen que han habido avances en transparencia,
¿por qué esos avances que ellos han logrado en transparencia los quieren echar para atrás en un abrir y cerrar de ojos con esta aprobación con esta presunta aprobación y probable aprobación de reforma a la ley de transparencia? Le pregunto por eso qué dice el modelo de ley 2.0 de la OEA, porque entiendo, y así se lo escuché decir a la propia directora del ANTAI, Fernández, Elsa Fernández, que se ha seguido el lineamiento de lo que se establece en este modelo de ley. ¿Usted qué opina? Yo creo que es mucha interpretación y en tema de transparencia y rendición de cuentas, en su momento cuando nosotros hemos presentado solicitud de información, ellos nos hablan de que existe un mecanismo específico, de que la ciudadanía, si bien es cierta, puede ser propiamente representada a través de la Constitución, que el poder emana del pueblo, son las autoridades en sí las que de alguna forma representan a esta ciudadanía. Y Elsa Fernández, la directora Elsa Fernández, mencionó que ellos están mostrando o mencionando los mecanismos más específicos y siguiendo modelos para transmitirle a la ciudadanía esa confianza. Sin embargo, cuando tú te vas a nivel internacional, que habla de la importancia de la participación ciudadana, que habla de la percepción que tiene América Latina en materia de corrupción, nos mencionan que el erario público debe ser lo más público o lo más acerca de la ciudadanía. Sin embargo, los últimos detalles que menciona este proyecto de ley, tanto aumentar las entidades blindadas, quitar la pena máxima y reducir la pena máxima a solamente quitarle el salario a la mitad al funcionario que incumple, quitar el mecanismo de habeas data, está totalmente en contra de cualquier modelo internacional al que se suscriba Panamá en materia de participación ciudadana y en materia de transparencia. Va totalmente en contra. ¿Cuál es la propuesta suya, licenciado Castillo, y de avanzar, que esperemos que pues haya el consenso y se permita la participación ciudadana en este proyecto? ¿Cuáles serían las repercusiones para Panamá desde su punto de vista? Nosotros cuando se presentó el nuevo proyecto de ley de transparencia, que eso fue en 2020, que iniciaron las consultas, que en aquel entonces el gobierno ejecutivo no mencionó estas modificaciones, pero sí abrió el paraguas para que todos los ciudadanos presentáramos modificaciones a esta ley de transparencia para que fuera lo más viva o presente dentro de la ciudadanía. Nosotros presentamos modificaciones de mi parte en materia de las comisiones de auditoría social, porque algo que sí estoy muy de acuerdo de la licenciada Elsa Fernández es que ella menciona que existen las comisiones de auditoría social, sin embargo no tienen la fortaleza suficiente para ir a una institución como el Meduca, en mi caso, que era el proyecto Escuela Miguel Alba, o cualquier otra institución, para que el Meduca sienta el poder de esta comisión de auditoría social o ese respaldo legal para solicitar esa información. Nosotros en ese momento, obviamente, alegamos que era importante que el ANTAI se reformara lo suficiente o se robusteciera lo suficiente para que de alguna u otra forma las sanciones a las instituciones que no brindaban información fueran más fuertes. Fue una de nuestras propuestas. Otra de nuestras propuestas fue mayor docencia a las entidades públicas. Porque si bien es cierto, los ciudadanos tenemos derecho a la información, cuando tú te acercas a la autoridad como tal, lamentablemente, no conoce cuáles son los mecanismos que tiene el acceso al ciudadano para recibir una información. Cuando tú te acercas a una autoridad, lo primero que te dicen es que tú eres un movimiento político, es que tú tienes intereses, que esto, que lo otro. Cuando tú le mencionas que tú estás respaldado por la ley de transparencia y gestión pública, la ley 2 de 2000, de la ley 6 de 2002, o le menciona que el ANTAI creó esta comisión de auditoría social, simplemente se quedan callados porque desconocen que el ciudadano debe tener acceso a esa información. Esas fueron las dos propuestas más esenciales que nosotros le presentamos en su momento a la Comisión de Auditoría Social. Sin embargo, no fueron escuchadas porque a raíz
de estos sucesos ha ido contrario a esa necesidad que tiene el ciudadano de que lo que es de nosotros, el dinero que es público, sea transparentado de la mejor manera posible. Ahora bien, licenciado Castillo, ¿cuál sería entonces la propuesta que usted daría en dado caso, y se lo pregunto porque, a ver, usted es un analista económico, ¿cuál sería la propuesta en esa dirección para que Panamá no se vea afectada, no se impacte negativamente en como bien dice uno, en lo que a economía se refiere? Y por supuesto internacionalmente, porque si se habla de retroceso, como han dicho algunos y los he escuchado, igual usted lo repite, con una ley de transparencia y estas modificaciones, entonces, ¿cuál sería la vía correcta a seguir para que precisamente no caigamos en ese retroceso, no Claro. tengamos una ley de transparencia que nos afecte tanto en el sector económico como a nivel internacional, precisamente por no contar con una ley de transparencia adecuada? Exacto. Va muy ligado, como mencioné, al tema de que en su momento el gobierno hizo consultas. En 2020, el gobierno presentó consultas ciudadanas, sin embargo, no se tocaron esos temas. Sin duda alguna, tiene que haber nuevamente ese paraguas de escuchar a la ciudadanía, que realmente ejerce participación ciudadana e incidencia política, que conoce cuáles son esas trabas que nos ponen las autoridades para acceder a esa información, empezando por ahí, de hacer docencia específica a las autoridades, porque sin duda alguna van a haber sanciones, porque ya estamos en cuantas listas grises y desde la autoridad, desde el Ejecutivo se dice que queremos ir saliendo de esas listas grises, que vamos encaminados a salir de esas listas grises. Sin embargo, si no se hace algo, si no debatimos una ley de transparencia donde todos los sectores, tanto sociales como económicos, como sector también público y organizaciones sin fines de lucro que trabajan en materia de participación ciudadana o democracia, un proyecto de ley reformado y bien modificado, sin duda alguna, los que nos viene bajando como país serían sanciones, porque ha sido así durante los últimos años y que pensábamos de alguna forma de que íbamos encaminados, porque hay que reconocer que en diferentes autoridades han planteado buenas propuestas en materia de participación ciudadana. Este gobierno ha planteado en su momento algunas propuestas en materia de participación ciudadana, en materia de transparencia, e íbamos bien encaminados a evitar esas sanciones futuras por organismos internacionales. Sin embargo, se presentan estas modificaciones que solamente son avaladas actualmente por la autoridad. No son avaladas ni por el poder, ni por el sector económico como APEDE, que hoy llenó mucho de preguntas a la directora Elsa Fernández de cuáles realmente eran los mecanismos, porque desconocían cuáles eran los mecanismos, que tampoco representa al sector social que participe y que utilice esos mecanismos para hacer participación y para solicitar información. Si esa ley de transparencia no escucha las voces de los diferentes sectores, va a ser una ley que va a estar viciada, va a ser una ley que va a ser muy interpretada, va a ser una ley vacía, va a ser una ley que le va a dar poder a una institución que no debería tener un poder tan estrictamente judicial, sabiendo que es una entidad que es de gobierno. Entonces, en la medida en lo posible de que este gobierno, si realmente quiere transparentar el erario público, de crear esa mesa de trabajo constante, esa mesa de diálogo, para ver cuáles son los puntos correctos, incorrectos, cuáles cosas podemos mejorar o cuáles cosas podemos perfeccionar, porque podemos hablar de muchas cosas en materia de digital, en materia de protección de datos, que se tienen que ventilar algunas cosas, otras cosas no, pero si el gobierno sin duda no tiene esa posición de dialogar y que quiere aprobar eso a tambor batiente, sin duda alguna va a haber un descontento ciudadano y se va a aprobar, se puede aprobar, pero nosotros como ciudadanos no vamos a poder impedir las sanciones que nos vayan a poner internacionalmente y que obviamente afectan al sector tanto social como económico.
Me quedo con esas conclusiones y vamos a mirar y a estar siguiendo muy de cerca precisamente pues este proyecto de ley que procura esa transformación o modificación o cambios nuevos a la ley de transparencia. Licenciado, bienvenido siempre y que tenga buena tarde. Gracias, saludos, Egna, Muy bendiciones a amable. todos y a los radioescuchas. Saludos.